El objetivo de este documental es dar a conocer una realidad en México, algo muy triste pero cierto. Existe una diferencia entre marginación y pobreza. Según el Coneval, estas son sus definiciones. La marginación se enfoca en diferenciar entidades federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la población. Sin embargo, en la pobreza dice que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Durante la década de 1950 y 1960, en México parecía estar posicionado para lo que Rostow definió como un despegue económico, después de la Gran Depresión que se sufrió a nivel mundial a fines del decenio de los 20 y principios de los 30. México había comenzado a crecer a un ritmo constante. Los trabajadores migraban a las ciudades, la manufactura se incrementaba como porción del Producto Interno Bruto, mientras que la agricultura disminuía y la educación se diseminaba a lo largo y ancho del país. México empezó a crecer incluso a un ritmo más acelerado que Estados Unidos, cuando el gobierno instrumentó políticas que promovieron la urbanización, la industrialización y la educación. 1960. La década de 1960 marcó una era de transformaciones a nivel internacional y México no fue la excepción. La Ciudad de México no solo fue una de las de mayor crecimiento, en 10 años pasó de ser un lugar rural a un espacio en el que se reunían las distintas expresiones culturales de un país. Junto con su transformación, fue creado el 4 de septiembre de 1969 la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Fue un año crucial por parte del nacimiento del movimiento estudiantil y su matanza, haciendo ecos de lo que pasaba a nivel internacional. Y tan solo 10 días después de lo ocurrido, se presentan los Juegos Olímpicos, como si nada hubiera pasado. En la época de 1970 a 1980, durante el gobierno de Luis Echeverría, mientras que el gobierno pedía prestado en los mercados internacionales para financiar el déficit del sector público, el déficit de la cuenta corriente aumentó de 1.8% del PIB en 1972 a 4.8% en 1975. El gobierno de Echeverría terminó con una devaluación del peso, después de 22 años de fijar el tipo de cambio a 12.50 por dólar. Entre 1977 y 1978, las reservas probadas de petróleo aumentaron 151.2%. La deuda externa del sector público se disparó de 4.300 millones de dólares estadounidenses en 1970 a 58.900 millones en 1982. 1980. El 18 de febrero de 1982 se repitió una vez más el patrón de 1976. El Banco de México se quedó sin dólares para vender, por lo que tuvo que salirse del mercado cambiario. En 1985 ocurrió el terremoto que destruyó prácticamente la ciudad, reflejándose en la economía. En 1986 se tuvo como sede a México para el Mundial, lo que le ayudó un poco con el turismo internacional que llegó. En la década de 1990 al 2000, la inflación disminuyó de 141% en 1987 a 8.3% en 1994. En mayo de 1990, el gobierno anunció su intención de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En 1991 y 1992 se privatizó el sistema bancario. En 1993, una reforma constitucional al artículo 28 especificó que la tarea primordial del Banco de México sería la protección del poder adquisitivo del peso y le otorgó al banco la independencia del gobierno. 2000. En el año 2000, casi 25 millones de personas sufrían de pobreza alimentaria. En el campo, la situación es particularmente severa, pues ahí el 42.4% de la población se encuentra dentro de dicha categoría, mientras que en las ciudades la cifra es muy inferior, un 12.6%. El salario mínimo creció 0.57%, casi nada, y en 2010, 0.67%, nuevamente casi nada. En cambio, la productividad laboral creció 3.3% en 2000 y 6.1% en 2010. Los salarios han sido utilizados como una ancla inflacionaria. A continuación se les mostrará una entrevista en donde se muestra la calidad de vida que ha llevado una persona durante toda su vida. ¿Qué cree que influyó el que la pobreza aumentara? Yo creo que ha influido muchísimo
los salarios tan bajos. Siempre hemos estado peleando sobre el salario, nunca alcanza. Siempre los precios son mucho más altos que los salarios. Entonces yo creo que es fundamental, o ha sido fundamental, el salario. Cambios, hablando de la economía y la pobreza, ¿ha visto desde su niñez hasta la actualidad? Desde mi niñez, en mi niñez había una pobreza extrema. Éramos niños y nadie de mis hermanos ni yo traíamos zapatos. Andábamos descalzos. Era pobreza extrema. Y de alimentación, pues, que te digo, sana, pero sencilla, muy sencilla. Mis papás, al ver esta pobreza, decidieron venir a la Ciudad de México a buscar una mejor vida. Y acá, pues, estuvo mejor. Es que en el pueblo no había trabajo. La gente vivía de sembradíos, bueno, de sembrar sus tierras, de sus animales, pero no había recursos económicos, o sea, moneda, no había. Entonces llegamos acá, fue difícil al principio, pero mis hermanos empezaron a trabajar, mi papá también, y ahí hubo el cambio, era otra cosa. Otro tipo de vida. Sí, totalmente distinto, porque, bueno, ya se rentó un departamento, ya había mejor alimentación, o sea, mejoramos en ese sentido de alimentación y de economía. En esa época, ¿qué año era? En el 68. Fue cuando ya estaba en el distrito. Sí, en 1968. ¿Le ha afectado la inestabilidad económica en los últimos años? ¿Cómo me ha afectado? ¿Cómo nos ha afectado? Pues nos ha afectado mucho. Con muchos esfuerzos levantamos un taller de bolsa. Durante muchos años estuvimos haciendo bolsa. ¿De qué año habla? ¿De qué año hablo? Exactamente, no me acuerdo, pero yo me casé, ¿qué año serían? 80, más o menos, yo me casé en el 80. De ahí, pues, se empezó a hacer el taller, nos iba muy bien, entregábamos bolsa en la lagunilla, se entregaba siempre todo muy bien, hasta que entró el mercado chino y acabó con nuestros talleres, muchos talleres quebraron. Y a partir de entonces no se volvieron a levantar. El mercado chino invadió, dando precios mucho más económicos. Se afectó muchísimo, quebraron muchos talleres. ¿De qué año a qué año estuvo su negocio? ¿Qué año? Sería como del 80 al 94, más o menos. Exactamente las fechas exactas no las tengo, pero sí, más o menos por ese tiempo. La población en situación de pobreza extrema aumentó de 7.0% a 8.5% entre 2018 y 2020. Es decir, el número de personas en pobreza extrema aumentó de 8.7 millones a 10.8 millones de personas. Con esto, podemos darnos una visión del México real y sin pena alguna, podemos decir que a pesar de todo lo que ha pasado, seguimos en pie y vamos hacia adelante. Queremos que reflexiones lo sucedido y te des cuenta que México es más de lo que creemos. Si podemos dar un poco de ayuda a la gente necesitada, serían más que agradecidos. Eso es México, el apoyo. Y pues por último, gracias a los que ayudaron a la construcción del documental, gracias a ti que te tomas el tiempo de verlo.